Bien. Vamos a hablar sobre eso rápido, porque esto le va a salir al examen. Y no está difícil, pero lo vamos a repasar lo más rápidamente posible. Ya sobre la patología de la lengua, ustedes han visto cuando vieron la lengua, cuando vieron gastroenterología, ustedes deben haber dado eso. Así que no es nada nuevo, es algo que ya saben. Les cuento que estamos en la semana de viendo el examen físico de nasofaringe y orofaringe. Por favor, les pido que estudien. No, me imaginé que había pasado la clase, pero no se les pasaba, ¿verdad? Pero no es difícil. Bien, vamos a hablar sobre esto. Primero que nada, la clasificación, patologías de la lengua. Clasificación de las enfermedades de la lengua. Vamos a ver 4 grupos fundamentalmente. Uno que son las lesiones congénitas. 2, las lesiones traumáticas, eso me tiene que durar 30 minutos. Las lesiones inflamatorias y las lesiones neoplásicas. Bien, en las lesiones congénitas nosotros tenemos que saber qué cosa es aglosia, microglosia, macroglosia y además lo que se conoce como macroglosia de origen linfático y macroglosia de origen muscular. ¿Qué es? ¿Verdad? Que es lo que se resume en las lesiones congénitas. Estas son las lesiones congénitas. Ya saben qué cosa es eso, ¿verdad? Cuando vieron gastroenterología hablaron sobre eso. La aglosia es una afección rara y se caracteriza porque hay una ausencia total de la lengua. La lengua no tiene lengua. ¿Ya? Como es genética, es por un trastorno en el desarrollo embrionario. La microglosia, en este caso, la lengua existe, pero es tan pequeña que prácticamente no es lo que necesitamos nosotros. Puede ser la función que tiene la lengua es una función voluntaria, masticación, pero además activa un reflejo que es involuntaria que tiene que ver con la revolución. Entonces, no es lo mismo una microglosia que una atrofia lingual patológica. Son dos cosas diferentes. Y la macroglosia no es más que un aumento de tamaño de la lengua. Son esas lenguas que tienen los síndromes de Down, que tienen la lengua hacia afuera, siempre tienen la lengua hacia afuera, la lengua grande, con cialorrea, que produce saliva, y la tienen grande, no le cabe dentro de la boca. Muchas veces esas podemos operarlas, reducirlas y ponerlas por detrás del paladar, por detrás de la entrada del carro. ¿Ya? Ahora, la macroglosia existen 2 tipos, una de origen linfático y una de origen muscular. La que es de origen linfático, ¿verdad? Es la más frecuente y la más simple, se caracteriza porque es cavernosa o quística y es difusa y se determina por hipertrofia general de la lengua. Puede ser que la lengua, dentro de las funciones de ella, ¿verdad? Dentro de las funciones de ella está la masticación, la fonación, ¿no? La fonación, la deglución, y genera ella el movimiento peristático que aparece en el esófago. Aparece en el esófago para que pueda tener peristalsis, y que haya un peristaltismo en el esófago. Primero que nada tiene que haber 2 condiciones. Uno, la lengua, porque cuando la lengua voluntariamente mastica el alimento, después cuando se produce el reflejo de la deglución, es porque ella empuja el bolo hacia la faringe y posteriormente va al esófago, el bolo alimenticio, y descarga una actividad eléctrica, unos presos que hay ahí. Como el esófago tiene una estructura en su musculatura que es longitudinal y también circular, pues comienza a contraerse y el bolo alimenticio comienza a pasar hasta que llega al estómago. ¿Ya? Aquí en la macroglosia de origen muscular es más rara, ¿ya? Pero existen esos 2 tipos. Al final, la macroglosia puede operarse, puede reducirse por cirugía. ¿Ya? Hasta ahí el problema. Aglosia no tiene lengua, microglosia pequeñita y macroglosia es grande. También está la lengua bífida, ¿verdad? Esto se asocia mucho a lo que se conoce como labio leporino, ¿verdad? Y es que la punta de la lengua es como una serpiente, dividida así, a la culebrita. Bien, está la lengua fisurada, también conocida como cerebriforme o escrotal. No parece un escroto, lo que tenemos
explotos y las chicas que han ido a hospitales, han visto pacientes, pues es un exploto, por eso se llama así. Cerebral, porque fíjense, parece el surco cerebral medio y aquí los surcos paracentral cerebral, pero también parece, no hablen nada atrás, no les interesa lo que estoy hablando. Hijita, oye mi amor, ella sigue hablando, no escucha, no te interesa lo que estoy hablando, porque a mí sí me interesa que tú me dejes hablar y no me disocias. Porque tienes una risa tan bonita y una sonrisa tan hermosa, entonces tú me disocias. Yo empiezo a hablar cosas por allá y te miro aquí y ay, ya se me va la idea de la mente. Bien, entonces, aquí está, cerebriforme. Ahora, estos tipos o causas de macrolosia tenemos las congénitas, ¿qué dice aquí? Inflamatorias, la traumática y la neoplástica. Ya, yo de manera general le voy a tocar nada más el tema de la macrolosia, para que conozca, para que tengan una idea, porque existen varias causas. ¿Ya? Dentro de la congénita está el síndrome de Down, que ya les hablé, que es el que más frecuencia vemos nosotros, que deambula por ahí, son esos niños cariñositos que hay por ahí, con tremendo corazón así de amor y cariño, pero que tienen ese problema que tienen implantación baja de la rodilla, implantación baja del cuello, del pelo, ensanchamiento de los ojitos, implantación baja, que todos conocemos, que es el síndrome de Down, que es el que más con frecuencia vemos. Ese es un ejemplo. Las inflamatorias, tenemos la tuberculosis, porque sabemos también que la tuberculosis es una expresión pulmonar, ¿no? Pero no solo es una expresión, tiene una expresión clínica pulmonar, sino también hay una extrapulmonar. Y dentro de la extrapulmonar tenemos la lengua. Dentro de las traumáticas, bueno, puede haber muchísimas. Ahí tenemos la irritación dental, el hematoma. Dentro de las neoplásicas son las lesiones malignas o benignas de la lengua, que un signo cuando hay lesiones de ese tipo es que la lengua no se puede mover. No se puede mover. Por eso al examen físico de la lengua, nosotros tenemos que decir al paciente, saca la lengua a la izquierda, mira a la derecha, ¿verdad? Hacia arriba, hacia abajo, para ver la movilidad de la lengua. Porque si hay dificultad en la movilidad, nosotros tenemos que pensar que esto puede estar relacionado con un proceso oncoproliferativo. ¿Ya? Ahora, esto es un caso clínico. Apréndanselo, mejor se lo pongan en el examen de segundo parcial. Ya se lo dije. Ya cuando les aparezca, después me digan, doctor, pero yo sé dónde salió. Ya se lo dije. Bien, después se lo van a leer, no me voy a demorar mucho en eso. Porque hay enfermedades que quiero ver que también es importante, y mucho más importante. Pero miren, esto es una macrolosis. Miren que grande la lengua, miren aquí. Casi prácticamente el músculo de la lengua no cabe en la cavidad oral. Y eso deforma incluso la cavidad oral. Eso es causa de traumatismo, causa de infecciones, de lesiones a ese nivel, porque esa gente tiene la lengua constantemente afuera. El viento, la lluvia, las secreciones de la lengua, el polvo. ¿Ya? Síntomas de la macrolosia. Hay pequeñas lesiones en la lengua, si está expuesta constantemente. Hay dificultades en la fonación y los sonidos. Si dentro de la función que tiene la lengua y la boca es fonatoria, entonces con la lengua afuera no hay una buena fonación. Incluso cuando hablo con otros niños, yo hablo un poquito medio, y es por eso mismo, porque la lengua no les deja articular bien. Infecciones recurrentes. Imagínate, la lengua tiene que estar en la boca, no fuera de la boca. Y si dentro de la boca a veces tiene infecciones, imagínense fuera de la boca, donde está expuesta a la inclemencia, a las infecciones. ¿Ya? A lo otro, obstrucción de la vía respiratoria. Ella está grande, el músculo crece, es grande, sale fuera de la boca, pero nosotros sabemos que hay una vía fisiológica de la respiración, que son las fosas nasales. Pero si tenemos obstrucción nasal, o que hay una infección catarral o superior, infección viral alta, pues no tenemos que respirar. Si muchas veces utilizamos la boca cuando tenemos obstrucción nasal, imagínense esa lengua así y obstruido también. Entonces eso es un problema para otro tipo de niños que son inmunológicamente bien comprometidos y se afectan y se enferman con bastante frecuencia. La secreción de saliva en estas personas, imagínense ustedes que aquí constantemente hay una cialorrea importante. Nosotros normalmente tenemos cialorrea, porque si no, la secreción que tenemos en la boca, que es normal, que es fisiológico, que es una protección que tiene la boca, nosotros tenemos que estar lubricando constantemente nuestra boca. Y esa secreción que tenemos en la boca, por la glándula salivar que hay ahí, la tragamos. Cuando la tragamos, toda
infecciones que pudiera haber en la boca van al esófago, al estómago y se van. Así que arrastran microorganismos. Imagínense esto fuera de la boca. Dificultad para alimentarse. Hay incorrecta alineación de los dientes. ¿Qué quiere decir? Que la arcada dental superior y la arcada dental inferior, con la presión, porque esto es un músculo que está presionando constantemente, pero que está presionando de lunes a domingo, ¿verdad? De 1 a 24 horas constantemente durante 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 años. No van a pensar que esto es de la noche a la mañana, no. Entonces hay deformidad dentaria, estos niños tienen a veces deformidad dentaria, tienen paladar hendido, ¿ya? Ahora, en el caso del diagnóstico de la macroglossia, ¿cómo lo hacemos? Clínicamente, no hace falta tener mucha tecnología, es simplemente verlo, clínicamente. ¿Y dónde se ve con mayor frecuencia? En la población infantil. Yo conocí una síndrome de Down, claro, en aquella época esto no se manejaba mucho, ya falleció de cáncer ella, una señora ella. Su mamá todavía la cuidaba, ella tenía como 60 años, y falleció su mamá, que era la que la cuidaba, y unos días después falleció ella. Parece que por la demanda esa necesidad que tienen de tener como persona, de depender de alguien, cuando ya no lo tenemos, pues caemos en un estado depresivo. Y ella era un síndrome de Down, tenía una macroglossia, y ella era quien la alimentaba, la bañaba, la peinaba, ella era la muñeca de su mamá. Y bueno, fallece ella su madre y fallece ella atrás. Esta señora siempre tenía, porque ya tenía unos 50 y tantos años, 60 años, tenía una macroglossia y siempre estaba con infecciones de la boca. Porque es importante que las secreciones de la saliva vayan hacia adentro, hacia el esófago, para que se eliminen todas esas cosas que tenemos ahí. Bien, el tratamiento de la macroglossia, hijo, depende del grado, pero al final termina operándose. ¿Cuándo? Nadie opera a un niño con macroglossia con menos de 3 años, con 4 años. Se espera que el niño tenga una edad ya suficiente, por muchas razones. No es que no se pueda operar, por muchas razones. Y la principal razón es que yo necesito que ese niño tenga un sistema inmunológico competente, porque yo lo estoy metiendo en una cirugía donde estoy utilizando muchas cosas que no son normales en las personas, estoy poniendo anestesia, estoy poniendo antibióticos. Entonces yo necesito una maduración, pero también necesito una madurez en la persona para llevar la cirugía. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que se opera en 7 años, más o menos entre 4 y 7 años. Las lesiones traumáticas, bueno, las lesiones traumáticas, digo, lo que hablaba en la clase práctica, lo que ya han visto. Las lesiones traumáticas generalmente son porque tenemos molares, tenemos dientes que están fracturados, o tenemos implantes, o tenemos implantes fijos e implantes movibles, y cuando masticamos, mordemos y a veces traumatizamos la lengua. No estoy seguro que todos en algún momento se han mordido la lengua, masticando, comiendo, haciendo algo, se han mordido la lengua. Entonces eso produce lesiones traumáticas en la lengua. ¿Ya? Miren aquí, en la mucosa, en esos dientes, el pareo. Miren, aquí no hay prácticamente, esta es la arcada, pero no tiene dientes. ¿Ya? No se ven las lesiones. Eso no tiene mucho que ver con la lengua, pero tú puedes llevar porque también la lengua no se solo es la única que se daña, también se daña la mucosa. Muchas veces nos masticamos, nos ponemos la mucosa y nos la lastimamos. Eso lo vamos a ver en la casa práctica. Imagínense esos dientecitos que parecen lanzas romanas. Miren, esos dientecitos eso es una cortadura segura. La mucosa se daña, lesiones hiperplásicas de la mucosa. Y además mordedura de la lengua. Miren estos dientecitos. Se parecen a esos dientecitos de esas tribus polinesias que se afilan los dientes y dicen que son caníbales. Miren ustedes, eso, morderse la lengua con esto es una locura. Bien, miren aquí las lesiones de la mucosa. Miren aquí, esa es la lengua. ¿Ya? Aquí tengo una úlcera. Ahora, el traumatismo de la lengua, bueno, ya hablamos sobre eso. Tengo muchísimas causas. ¿Ya? Curación, generalmente curan por segunda intención. La primera causa del traumatismo de la lengua son los dientes y los empastes. Incluso cuando te llevan al odontólogo, el odontólogo que te hace los empastes y eso, normalmente el odontólogo que te respeta, te da una plaquita
Ellos tienen un molde que tú mueves para ellos darse cuenta si hay sobrenivel. Porque generalmente cuando tú haces los empastes y hay sobrenivel y el empaste se queda por encima, eso generalmente genera lesión en la lengua, porque al masticar no masticas parejo. Entonces, bueno, las primeras causas son estas. ¿Ya? Así que bueno, de manera general, las laceraciones linguales que requieren reparación incluyen aquellas que tienen normalmente las lesiones en la lengua cierran por segunda intención, nunca se hace con sutura, cierran siempre por segunda intención, porque como es muy sucia la región, lo normal es que cierren por segunda intención. Pero lo más bonito que tiene esto es que cuando la gente se lastima la lengua o tiene una lesión en la lengua, en menos de 72 horas ya tiene tejido cicatrización. Y en menos de una semana ya cicatrizó. Porque tiene alto poder resolutivo, hay alto poder de cicatrización por la gran vascularización que tiene. ¿Ya? Tratamiento quirúrgico, se lo leen después. Esto, las lesiones inflamatorias, las lesiones inflamatorias responden a qué? Responden a infecciones orales que pueden ser por bacterias, pueden ser por virus o pueden ser micóticas. Un ejemplo de micótica que es común que ustedes la vayan todos los días, la micosis por cándida, la candidiasis. Normalmente la candidiasis produce unas lesiones que son irregulares, de bordes elevados, en forma de moteado blanquecino. Eso es cándida. Y son bastante frecuentes. ¿En dónde? ¿En dónde? En pacientes diabéticos. ¿En dónde? En pacientes VIH-Sida. ¿En dónde? En pacientes inmunocomprometidos por un proceso oncoproliferativo. ¿En dónde? En pacientes con tratamiento quimioprofiláctico o tratamiento por radiaciones, ¿verdad? Como son las enfermedades autoinmunes, una serie de cosas. Ojo con eso. Normalmente una persona sana no tiene por qué tener lesiones en la lengua de tipo micótica. Se lo digo para que cuando vean un paciente con lesiones micóticas en la boca, ojo con eso, lo estudien bien, porque los hongos son oportunistas. Los hongos son oportunistas. Para que aparezca el hongo, el sistema inmunológico tiene que estar bien comprometido. Normalmente, entre 350 células de CD4, CD8 es lo que nosotros tenemos que tener para sobrevivir cualquier infección. Por debajo de eso aparece criptococo, micosis, aunque ya incluso toxoplasmosis, cosas que son tan poco frecuentes en nuestra práctica médica. ¿Por qué? Porque nuestro sistema inmunológico se encarga de regular esas cosas. Así que ojo a que vea a alguien con lesiones ahí, hay que estudiarlo. ¿Okay? Los otros son patologías de tipo pigmentario. Ahí están las hiperpigmentaciones, las leucodermias, los trastornos de hiperpigmentación. Ojo con eso, porque esto puede ser la antesala de un proceso oncoproliferativo. Por eso, cualquier cambio de coloración en la lengua, cualquier leucodermia que pueda aparecer, ante la duda, biopsia. Patologías alérgicas locales, angioedema o edema neoneurótico o estomatitis alérgica de contacto. Cuando la gente que padecen de alergia tienen edema neoneurótico, lo primero que empiezan es con obstrucción nasal, mucha picazón, los ojos se le hinchan, la lengua se le hinchan y empiezan con sensación de que le falta el aire. Es por el edema angioneurótico o cualquier cosa. Alergia a lo que sea, alimentos, medicamentos. También hay patologías de la epidermis y de la unión dermoepidérmica en el caso del eritema multiforme, que es una enfermedad autoinmune, ¿verdad? Y hay patologías de la unión dermoepidérmica, dermis y hipodérmica, como son en el líquen plano. Ustedes tienen dermatología, saben qué cosa es, ¿ya? Ahora, las infecciones bacterianas, ahí podemos encontrar cualquier tipo de bacteria. Bacilos y cocos, gram positivo, gram negativo, aerobios y anaerobios. Ya dieron bacteriología. Anaerobios son los que crecen en un medio pobre en morcilla. Aerobios son los que crecen en un medio rico en morcilla. ¿Verdad? Bien. El estafilococcus aureus es un coco gram positivo. ¿Y dónde se ve? En la estomatitis impetiliginosa. ¿Ya? Secundario muchas veces a un proceso infeccioso por amigdalina.
amigdalia. Ojo, coco gran negativo. Ahí hay una que se veía con bastante frecuencia, que ya no se ve, es la faringitis gonocócica. ¿Qué pasa? Homosexuales tenemos millones, más son pacientes nuevos. Ya eso, ese tabú con la sexualidad ya se acabó. Pero en aquella época donde no había todavía medicina, antibióticos, y no había relajo que tenemos ahora con los antibióticos, y cualquiera va a la farmacia se compra cualquier antibiótico sin receta o con receta, son un poco los lugares del mundo donde hay control sobre eso. Incluso en Estados Unidos, la gente por fuera, las farmacias venden sin receta. También tienen ese mismo negocio, no vayan a pensar que ellos son los grandes ni la gran cosa. También son negociantes al pago. Ya ahora no encontramos la faringitis gonocócica. ¿Por qué? Porque el gonococo responde bien a las personas, a la cefalopenia, perdón, de primera generación, de segunda generación, tercera generación, responden bien a la penicilina. Y penicilina tenemos cualquier cantidad intravenosa, intramuscular, o bioral. Entonces es raro ya encontrar esto. Que no quiere decir que una embarazada no le hagamos, ¿verdad?, control de enfermedades de transmisión sexual. Ojo con eso. Porque la embarazada también se comporta en el primer inicio del embarazo como un proceso de inmunodepresión. Porque normalmente la embarazada, cuando se embaraza la mujer, tiene que su sistema inmunológico ponerse de acuerdo con ella. Y tienen que compensar entre ellos, hacer una reunión tipo partidista y decir, yo voy a bajar mi sistema inmunológico para poder que tú puedas implantar bien tu embrión allí. Entonces vamos a ponernos de acuerdo. Y el sistema inmunológico un poco cae, tumba, se cae, para que haya una buena implantación. Porque el espermatozoide que se une con el óvulo en la embarazada, ese espermatozoide no es de ella. Ese material genético no es de ella. El sistema inmunológico lo reconoce porque se ponen de acuerdo. Y vamos a bajar, yo me voy a portar bien, tú también te vas a portar bien, y al principio, por eso la embarazada, ojo con ella, es propensa a muchas enfermedades, y hay que hacerle muy bien control y muy buen seguimiento. El sistema inmunológico lo rige todo en el cuerpo humano. El que no tenga un sistema inmunológico hoy comprometido con la salud del individuo, ese se muere. Y lo vimos en la epidemia del COVID. ¿Quiénes se murieron? Los que tenían comprometido su sistema inmunológico. Los que no sobrevivieron, que sí son generalmente las epidemias por virus, porque el virus no tiene tratamiento. Y vendrán todas las infecciones virales españolas, inglesas, norteamericanas, marcianas, saturnianas, que ya la conclusión de esta historia es que cuando llegue eso, ya que nadie los engañe con dexametasona, con penicilina, con acitromicina, con cloro metido en la avena, ya que nadie los engañe, todos somos médicos, ya sabemos que cuando es una epidemia de tipo viral, lo que tenemos que hacer es tomar las medidas de protección para evitar contagio y cuando ya estén enfermos, tomar las medidas para tener tu sistema inmunológico bonito. ¿Cómo tenemos un sistema inmunológico bonito? Alimentación, actividad física, bajo nivel de estrés, así es como es, no es otra cosa. Para que no nos engañen más, ni la ONU, ni los chinos, ni nadie más. Faringitis gonocócica, miren esa boca, ay, Jesucristo Santo. Yo tuve una paciente que tenía una faringitis, no, tenía una conjuntivitis por gonococo. Ella venía en consulta y la trataba. Ella llegaba con los ojos así, parecido a la saga esa de Crepúsculo, los ojos rojos, parecía una vampira la hembra esa. Y hermosa, y unos ojos que daban miedo. Le mandaba tratamiento y no mejoraba. Hasta aquí, se me sudaba. La primera vez, ¿cómo es tratamiento? No mejoraba, pero mujer, pero volvía de nuevo por lo mismo, hasta que le hizo una exudado ocular. ¿Qué dio? Gonococo. Que dio una golpea en los ojos. No sé cómo la agarró, me imagino que se puso en alguna posición que le llegó ahí, pero la agarró. Y van a tener historias como esas hermosas en su vida. ¿Ya? Pero tienen que tener mucha imaginación. Esto es como una especie de un Super Mario. Hay que tener mucha imaginación para poder diagnosticar y ayudar a sus pacientes, porque les cuento que van a ver cosas raras en la medicina. Raras y cosas que tú dices, uy, esto es cosa es. Bien. Bueno, la espiroqueta con la sífilis, la misma historia. Y ahora sabemos que sífilis existe, pero es difícil que alguien esté con sífilis y que no
no ha sido curado, porque él tiene alta sensibilidad a la gran gama de antibióticos que tenemos. Pero de todas maneras, la embarazada tenemos que hacerlo, hacer ese seguimiento. No se les olvide, porque si no salen la gente con sífilis congénita. Los bebés nacen con sífilis congénita. ¿Ya? Y después un bebé con sífilis congénita es usado. Lesiones en el corazón, lesiones en los huesos. Yo tenía uno que tenía 19 años, que era ugandés. Su papá, escuchen para que ustedes vean, ustedes me van a decir a mí que en Uganda, un país rico en petróleo, diamantes, no sé qué, en esos países de África donde los negros se matan entre ellos. Su papá era el jefe, el dueño del banco, de la banca privada. Tenía 19 años, negrito, lo más bonito, así alto. Estudiaba medicina en la Escuela Latinoamericana de Medicina, pero nació con una sífilis congénita. Su papá es millonario, nació con una sífilis congénita. Porque aquí no es un problema de dinero, aquí es un problema de chequearte y estar a tono. Se murió con una parada cardiorrespiratoria porque tenía una miocardiopatía sifilítica. El corazón tenía un cor bovis. Cor bovis es un corazón que le llaman cor bovis, corazón de vaca, corazón así, no le cabía en la cavidad cardíaca. Él empezó con falta de aire, ahogarse, hizo una insuficiencia cardíaca, lo llevaron a un hospital en La Habana que se llama Hospital Cine, que es donde se atiende Raúl y todos los grandes eso, porque no tenía dinero, y lo llevaron ahí, y el chico en unos 3 días se murió. Su insuficiencia cardíaca, un edema agudo de pulmón, insuficiencia cardíaca congestiva derecha e izquierda, y se murió, parada cardíaca. Y todo por una sífilis congénita. Bien, nació con eso, y no sabían nada, no sabían en su casa, en su familia, nada. ¿Ya? Vamos, la tuberculosis o enfermedad emergente, no sé. Yo sí sé que la tuberculosis nunca ha dejado de ser un problema de salud. Si me dice sarampión, me dice otra cosa, me cae. Ya podemos decir. Pero la tuberculosis siempre para el médico es un problema de salud. Todo paciente con SR más 14, síndrome respiratorio más 14 días que no resuelve con antibióticos, hay que pensar en tuberculosis. Hay que pensar en tuberculosis, porque los hay por ahí bonitos, bien vestidos, con Nike, y con corbata, con aquí $200, por aquí tienen 500, con un bar, tremendo carro, con tuberculosis y SIDA. Martin White y SIDA. Hospital Martin White, ahí está la lata y placa de esta ciudad. Un problema de tuberculosis joven con dinero, joven, pero con SIDA. Bien, ojo con eso, porque andan con la vida por ahí. Miren las lesiones micóticas. Eso, miren esto, síndrome de Richter, sífilis con chancro. Esto es un chancro sifilítico, mirenlo ahí. Eso no duele. Eso de la base del chancro es inflado y no duele. No duele. Y te sale ahí y no duele. Ojo con eso. Infecciones virales. Bueno, de las infecciones virales solamente me voy. Bueno, ustedes conocen el virus del papiloma humano. ¿Ya? Incluso hoy hay una vacuna que es para eso. Se está poniendo a las niñas, creo que en las escuelas, con 11 años, ¿no? 11 años se les está poniendo a las niñas ya. Porque las niñas se enferman con nosotros los hombres, somos las que las enfermamos con este virus. Y ya se le está poniendo a las niñas, gracias a Dios. Porque este es otro gran problema, porque el papiloma, este virus del papiloma humano, es el precursor del cáncer cervicuterino en la mujer. Y se ha diagnosticado ahí, y muchas mujeres hoy pierden la vida, es el primer cáncer, el cáncer que más afecta a la mujer. Pierden la vida, este problema. Entonces, ojo con esto, tengo un niño de 7 años que tenía papiloma, el virus del papiloma humano. ¿Dónde? En el esófago. Lo llevaron a la clínica nuclear porque no engordaba, no mejoraba su estado cerebral inappetente. 7 años, tenía retraso en el desarrollo psicomotor, no caminaba bien. Hicieron una endoscopía, el doctor Chikara, que es un japonés boliviano que hay ahí, muy bueno el hombre, y en el esófago tenía los papilomas así, llenos. ¿Por dónde lo agarró? En el canal de parto de su mamá. Salió en el canal de parto, en el momento del parto, el bebé infeliz al fin, agarró de parto. Y porque tragan, meconio, tragan líquido amniótico, y lo agarró ahí, estaba infectado. Ojo con eso, ojo con las verrugas, con el condiloma acuminado, igual. El condiloma acuminado se ve con bastante frecuencia, hoy por hoy se ve con bastante frecuencia. Todas las mujeres, todos los chicos que andan por ahí haciendo sus cosas, antes de hacer sus cosas y meterla donde no hay que meterla, o meterla donde quieren meterla, revisen a todo el mundo, porque el condiloma acuminado
se caracteriza porque no tiene cura. No tiene cura. Mejora, pero no tiene cura. Es igual que el simple. Mejora, todo está bonito, estoy bien, tengo dinero, mi estado de ánimo está mejor, el sistema inmunológico está bonito, pero cuando falta el dinero, saco mal los exámenes, mi padre no me quiere, mi novia me dejó, empieza a deprimirse y aparece de nuevo el condiloma y aparece de nuevo el simple. Ojo con eso. Y este condiloma, ¿han visto alguna vez condiloma combinado? ¿No han visto? Eso ahí se pone que parece, ¿han visto HSU? El HSU, pero en versión mínima, chiquitica. Y eso se llena ahí, 200, 300, con la vagina, labios inferiores, los labios mayores, labios menores se llenan. La vagina prácticamente se cierra. Esa cantidad de bichos, de esas bolitas, y es viral. Y también hay que hacer cirugía a la madre. El bebé por ahí no puede nacer con condiloma porque se enferma el bebé. Ojo con eso. Ya, el filo del herpes simple, todo eso aparece en la boca también. No se lo estoy poniendo ahí para hacer una disertación de nada, es que también afecta en la boca. ¿Por qué? Por la mala práctica que tenemos de que ustedes saben, ¿verdad? De meter la lengua donde nos gusta, donde no nos gusta. Ya, entonces, ojo con eso, porque nosotros vamos a ser médicos. Tenemos que enterarnos de todo lo que nos digan nuestros pacientes porque nos engañamos. Miren condiloma, miren, eso que ustedes ven ahí, esa verruguita, eso es condiloma. Miren, eso es nada más en el labio inferior, en la mucosa del labio inferior, eso es condiloma. Imagínense en la vagina eso, lleno. A veces hay que hacer cirugía reconstructiva porque no hay manera. Y como único se quita es con condilomín, que ahora lo venden en la farmacia, pero también se usa para que no es mucho, se utiliza nitrógeno líquido, es una bala así, parece una bala de cañón, donde viene un nitrógeno con una pincelada que te hacen así, pam, y duele que es una barbaridad. Ya 2 o 3 días empiezan a caerse así, a morirse. Pero no tiene cura, ojo, porque vuelve de nuevo la recaída, la recidiva. Bien, el herpes recurrente labial, el virus de la varicela humana, que es de la varicela, ya, el herpes zóster, ojo con eso, en la boca, bien, miren, virus del herpes recurrente labial, varicela zóster, herpes simple, no tiene nombre, pero es herpes simple, ¿ya? Molusco contagioso, virus cruzante de la espangina, enfermedad de mano, boca, pie, todo eso en la boca, viral, ¿ya? Sarampión, empargina, miren aquí, amígdala, úvula, paladar. ¿Qué paladar es este? Blando, porque este es el duro, ¿verdad? Sarampión, el brote que tuvimos el año pasado, el brote que tuvimos a principios de este año, final del año pasado, principios de este año. ¿Ya? Y esto mata a los bebés. Las infecciones micóticas, que por cándida, aquí en las infecciones micóticas esto es frecuente verlo en los niños. ¿Saben qué cosa es esto? Es lo que le llaman mugué. Estos son estos niños que tienen la lengüita blanca, pero la tienen blanca porque esto es una infección micótica. Cuando ustedes vean a un bebé con nosotros con pediatría, o neonatología, o ginecología, en el parto, le ven esto al bebé en su boca, esto es una infección por cándida y se llama mugué. Eso es micótico. Ahora, estos niños con este problema se lo imaginan, ¿verdad? Esa lengua como debe dolerle, se alimentan mal, lloran, irritables, le dan fiebre, ojo con esto. Las lesiones aquí por cándida también. Cuando ustedes vean eso, un ser humano, un adulto mayor, hay que buscar una enfermedad de base. Una enfermedad de base que produce esto con bastante frecuencia es la diabetes mellitus. Pero el diabético controlado no tiene por qué tenerla. El que no se controla, aparece esto, aparece el eczema vaginado de hebra, debajo del pecho aquí, y aquí, esa cosa que es como un eczema, como dieron dermatología, no sé si dieron dermatología eso, deben haberlo dado, porque yo di el tutorial de dermatología y se lo di a los chicos. Y aparece un eczema aquí que pica mucho, hay humedad, bueno. Ya, las estomatitis aftosa recidivante, miren aquí, ya, esto con mucha relación con factores genéticos, inmunitarios y microbiológicos, pero también por estrés y traumatismo moral. ¿Bien? ¿Qué es esto? Las aftas. Aftas, bueno, siempre, ¿quién no ha tenido afta? ¿Ya? ¿Quién no ha tenido afta? El edema neurológico que la veo ahorita, miren los ojos del chinito, ese chinito, eso se ve que es edema. Este es un chopo, es un
caucasiano, esto no es ni nada, esto, y se ve que esto aquí está inflamado, todo eso es edema, párpado inferior, párpado superior, ¿verdad? La boca, miren sus labios inflamados, eso es un edema imunológico. Ojo, porque de la misma manera que se ve así, se ve también la úvula, y si se inflama esa úvula, se ahoga la gente, hay que hacer traqueotomía o cricotomía de urgencia, de emergencia, porque se ahoga la gente. Ojo con eso, ¿ya? Estomatitis alérgica, esto son otras cosas, hiperpigmentaciones, puede ser melanodermia, o puede ser enfermedad de Addison, leucodermia, ¿ya? Esto, para que ustedes tengan la idea, yo no me voy a meter mucho en esto, a ver qué cosa era aquí que no me acuerdo ahora, lesiones neoplásicas, ojo con las lesiones neoplásicas. Las lesiones neoplásicas, esto que ustedes ven aquí, es un problema de salud mundial, donde quiera que sea. Donde quiera que sea. Lo mismo aquí, que tenemos una educación, una salud, un desastre, para que se gradúen nadie les engañe. Una salud que es un desastre humano, la salud en Bolivia. En Brasil, tiene una salud mejor, muy buena, pero buena para acá, para grandes ciudades, mal, para las zonas alejadas, pero mucho mejor que la nuestra, y en los Estados Unidos. A pesar de que tienen una alta tecnología, también es un problema, porque esto no va a depender de tener buena o no salud. Sí, depende de eso, claro, porque los diagnósticos, cuando tú tienes una buena salud, los diagnósticos se hacen precoz, y aquí con el cáncer no se puede andar jugando, aquí es precoz, hacer marcadores tumorales, hacer tomografía, hacer estudios de biopsia, con el objetivo de que precozmente nosotros podamos detectar el cáncer en su etapa grado 1 o grado 2, que es cuando podemos operar y podemos trabajar para evitar que la enfermedad progrese y la esperanza de vida esté por encima de los 5 años, porque ya cuando está en la etapa 3 o en la etapa 4, ya hay metástasis a otros órganos, ya no quieren cambiar eso. Conocí una doctora, vive en España. Su padre ingresó en la clínica Cine hace como 8 años atrás. Yo trabajaba en la terapia intensiva de ahí. Llegó de España. Su padre tenía un cáncer de hígado. Perdón, de páncreas. Tenía un cáncer de páncreas. Cuando ella llegó, ya tenía metástasis en el pulmón, el padre. A esa hora a comprar a todo el mundo una maleta de billetes. Quíteme el páncreas, quíteme el pulmón, quíteme. Todo el mundo le decía, doctora, no, ¿para qué? Quiten, hasta que la sentaron. Doctora, ¿qué le pasa a usted? ¿Usted estudió medicina dónde? No, aquí. Y no le enseñaron que cuando el cáncer está con metástasis ya no tiene cabida, no se hace cirugía. Porque si usted hace cirugía, lo que hace es prolongar el problema. Lo que hay es que buscar la manera con quimio, radioterapia, reducir las metástasis, las que están viajando y las que están en el lugar, no hay nada. Y al final nos dimos cuenta, cuando la mandamos con el psicólogo, que la tipa se puso como se ponen algunas mujeres que aman tomar, que lo que llevaba era 10 años, que nunca vino de España, que era su padre, y tenía el cargo de conciencia ese, que el padre se estaba muriendo y lo encontró en un estado de que ni el padre conocía a nadie porque había hecho una encefalopatía. Entonces, ojo con esto, porque te van a llegar gente así, y desgraciadamente el diagnóstico es precoz. Hay que hacer un diagnóstico rápido, lo antes posible. Mientras más baja sea la estadificación, mejor pronóstico tiene. Ahora, el cáncer oral es otro problema. De la lengua y el oral es otro problema. Asociado a muchos factores de riesgo. ¿Qué factores de riesgo? El tabaco. ¿Qué factores de riesgo? El alcohol. ¿Ya? Entonces, tabaco y alcohol. Súmanle a eso las enfermedades de base que podamos tener los pacientes. Por ejemplo, cuando yo les hablaba de la otitis necrotizante o la osteomielitis necrotizante en el examen pasado, cuando yo les decía, no está asociada a pacientes con enfermedades inmunes, diabetes, no sé qué, esa era la que había que marcar. Porque sí, todas están asociadas con enfermedades de base. Ojo con eso, ¿ya? Pero el alcohol y el tabaco, el 90% de los tumores malignos primarios son carcinomas orales. El del labio, el más frecuente de la boca, es el carcinoma epidetmoide.
¿Ya? Y está muy relacionado con esto, y está muy relacionado con esto. Y ahora, tengo un amigo que se llama Lisandro Vaca, que es maxilofacial, que se están viendo muchos casos que están asociados con el bullismo, donde por compresión están apareciendo muchos cánceres de boca, producto de la hoja de coca. ¿Ya? Ya, esto no voy a hablar de epidemiología de nada. Miren una leucoplasia aquí. Miren leucoplasia. ¿Ven? Eso hay que biopsiarlo. Cuando ustedes vean eso blanco en la boca, hay que biopsiarlo. Porque normalmente las razas, todos tenemos la boca, la lengua, los labios de cada una de las razas. La coloración es como depende. Si es moreno, se ve como una coloración clara. Si es más choco, es rosada, así. Pero que aparezcan estas lesiones blanquecinas, no, eso no es normal. Entonces, eso, ojo con eso, hay que buscar la causa. Miren eso. ¿Bien? Y son precancerígenas. Si usted no a tiempo no toma carta en el asunto, la gente avanza, esto avanza. Estos son los marcadores tumorales. ¿Ya? Así, en cualquier lado de la boca, en cualquier lado. ¿Ya? La prevención tiene que ver con el modo de vida, el modo de vida de la gente. Es lo que menos nosotros hacemos. Nosotros hacemos más curación que prevención. Nos dedicamos más a invertir dinero en curar que en prevenir. Cuando debería ser al revés. Lo primero es prevenir. Cuando usted previene, usted está evitando que su población sea una población enferma, que su sistema de salud sea un sistema de salud competente y que podamos emplear los recursos que se van a emplear en curación, que son 6 veces lo que se va a emplear en prevención, usted puede utilizarlo en prevención. La prevención es importante y ese es el gane que tienen en los Estados Unidos, en los países europeos, en los países donde la salud tiene un buen desarrollo, y es porque ellos trabajan mucho con la prevención. Hay canales de televisión que se dedican el día entero a hacer salud, a hacer prevención, radio, a hacer prevención, el Instagram, el Facebook, a hacer prevención. ¿Ya? Entonces aquí nosotros no hacemos eso. Aquí es hablar de Marcel, de la hija de Marcel, del ladrón del alce, de la que está allá gastándose dinero con la mujer boba que tiene, y de que los bolivianos están pasando hambre. En eso nos dedicamos el tiempo, por razón, claro, tienen razón en lo que están hablando, pero deberíamos dedicar un poco más a hacer prevención, mucha prevención, creo que es más importante. El estadiaje del cáncer, después se lo leen. Ya, vamos a